Mi nombre es Carlos Andrés García y el día de hoy vengo a mostrar la solución de uno de los ejercicios del libro de estática de Beer. Entonces voy a proceder a leerles el ejercicio en cuestión, que es del capítulo 2, el ejercicio 109. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que una placa rectangular se sostiene mediante 3 cables, como se muestra en la figura que aquí dibujé. Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 60 newtons, determine el peso de la placa. Está bien. Entonces aquí podemos ver en la ilustración que efectivamente desde este punto A se desprenden 3 cables, que entonces van a ser 3 tensiones: la tensión AB, la tensión AC y la tensión AD. Además podemos también identificar los ejes, que son: este es el eje X, este de aquí es el eje Y y este de hacia aquí es el eje Z. Además también nos da ciertas medidas de la placa que van a ser necesarias para la resolución del ejercicio. Y acá abajo nos pone la anotación de que sus dimensiones están en milímetros. Además acá nuevamente vuelvo a poner el dato que el ejercicio nos da, y es que la tensión de la cuerda AC, o sea esta de aquí larga, es de 60 newtons. Con esto tendremos los elementos necesarios para, mediante algunas fórmulas y conceptos vistos en clase, encontrar el peso de toda la placa. Bueno, para continuar con el ejercicio, aquí podemos ver que dibujé este diagrama de cuerpo libre de la partícula A, porque de este punto se desprenden todas las fuerzas, que son las 3 tensiones. Entonces, acá podemos ver el eje X, Y y Z con sus respectivas componentes direccionales, siendo Y la que corresponde a X, J a Y y K a Z. También podemos ver que dibujé las 3 tensiones TAB, TAC y TAD. Y esta en rojo va a ser el peso de la placa, que es precisamente lo que el ejercicio nos pide hallar. Bueno, ya con base en las medidas que nos dieron acá en milímetros, podremos encontrar las coordenadas de cada punto. Entonces, por ejemplo, en A vemos que en X es 0, aquí no se desplaza en el eje X, en Y es 480 positivo, porque tiene esta altura, y en Z también va a ser 0, tampoco se desplaza en este eje. En B, menos 320, que es lo que se desplaza aquí en el eje negativo de X, 0 no se desplaza en Y de ninguna manera, y 360, porque se desplaza en el eje Z esta distancia 360 de forma positiva. Las de C, 450 en el eje X, vemos que esto es lo que se desplaza en el eje X positivo, 0 en el eje Y, tampoco tiene altura, y 360 en el eje Z, lo mismo que B, también recorre esta distancia en el eje Z positivo. Y D va a ser 250, esta es la distancia que recorre en el eje X positivo nuevamente, 0, así como los otros dos tampoco tiene altura, y menos 360, porque acá va a recorrer esta distancia de 360 hasta aquí, pero en el eje negativo de Z. Entonces esas van a ser las coordenadas que vamos a necesitar. Aparte de eso, podemos ver que en cada tensión hay 2 puntos, así que pues obviamente con eso podemos hallar la fuerza dada por 2 puntos, ¿cierto? Y para eso utilizaremos ese principio de cabeza menos cola, teniendo en cuenta que la cola siempre va a ser el punto A, que es desde donde salen las fuerzas, y pues las cabezas van a ser cada uno de estos puntos B, C y D. Eso es lo que vamos a necesitar para continuar con el ejercicio. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces ya vamos a seguir aquí y vamos a necesitar esta fórmula para poder hallar las componentes rectangulares de cada tensión. Entonces esta fórmula nos dice que la componente rectangular de cada fuerza va a ser su magnitud por este vector que es lambda, que es el vector dirección. Sin embargo, ¿qué es lambda? Acá tenemos qué es. Entonces, ¿qué va a ser? Lambda va a ser el componente en X, en Y y en Z de cada una de estas tensiones con su respectiva dirección. Entonces, por ejemplo, la componente de X en Y, de Y en J y de Z en K. Y todo esto se va a tener que ir sobre este numerito, que simplemente es la raíz cuadrada de la suma de cada componente, pero esta vez sin su dirección, y cada uno de estos está elevado al cuadrado. Este número, para mayor facilidad, lo vamos a denominar con la letra C. Entonces, acá tenemos cada una de las componentes rectangulares
de cada tensión. Entonces, por ejemplo, la tensión de AB, aquí está, se multiplica por su magnitud, que no se conoce, y aquí se sacaron estos números. ¿Cómo se sacaron? Precisamente con el principio que habíamos dicho ahorita, que es el de cabeza menos cola. Con esto se saca cada uno de estos. Entonces tenemos que es menos 320 en I, menos 480 en J, más 360 en K. Y este número que acá tenemos que es C, yo ya calculé el resultado y es de 680. Ahora, para TAC, de este sí se conoce la magnitud, que es 60. El ejercicio nos la da aquí. Y entonces, con el mismo principio, va a ser 450 en I menos 480 en J más 360 en K sobre el número C, que va a ser 750. Y finalmente la componente rectangular de TAD va a ser su magnitud, que tampoco se conoce. TAB y TAD son dos de las tres incógnitas que tiene el ejercicio. Y esto se va a multiplicar por, nuevamente bajo el mismo principio, 250 en I menos 480 en J menos 360 en K sobre otra vez el número C, que en este caso va a ser 650. Entonces ya con eso tenemos los datos necesarios para establecer las sumatorias de fuerzas en el eje X, Y y Z. Entonces ya para culminar con el ejercicio vamos a tener en cuenta este, que es un principio básico de la estática y es la primera ley de Newton, y es que la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a cero, precisamente para obtener el equilibrio estático. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar, por ejemplo, para X, todas las componentes en Y de estos de aquí, que este se me olvidó decir, por cierto, se le denomina el vector posición. Entonces vamos a tomar todas las componentes en Y de los vectores posición de cada una de las tensiones, y eso lo vamos a igualar a cero. Lo mismo en Y y lo mismo en Z. Cabe decir una cosa, como acá la tensión TAC no tenemos ninguna incógnita porque conocemos la magnitud de la tensión, entonces lo que voy a hacer es pasar de una vez todos los valores de TAC al otro lado de la ecuación, donde está el cero, y entonces en ese caso debo pasarlos con signo contrario. Entonces tenemos tres incógnitas que van a ser la tensión AB, la tensión AD y el peso de la placa, que es el que nos pide el ejercicio. Entonces la sumatoria en X va a ser menos 320 sobre 680 TAB, porque hay que dividir cada una de estas componentes sobre su respectivo C. Entonces, menos 320 sobre 680 TAB más 250 sobre 650 TAD, no tiene ninguna componente en W porque no afecta el peso de ninguna manera en el eje X, y va a ser igual a menos 450 sobre 750 sobre 60. La sumatoria en Y va a ser menos 480, que aquí está, sobre 680 TAB menos 480 sobre 650 TAD más el peso. En este caso, porque el peso va a ser positivo, miremos aquí esta grafiquita, ¿cierto? El peso siempre debe llevar un componente, o sea, un signo opuesto al que llevan las tensiones, ya que estas parten del punto A, que acá lo dibujé en el centro, pero realmente parten del eje positivo de Y, ¿cierto? Entonces, por ende, estos deberían ser positivos, pero como por cuestiones del método que usamos nos quedaron negativos, pues entonces simplemente el peso va a llevar el signo opuesto, que en este caso es positivo. Y esto se va a igualar a 480 sobre 750 por 60. Y la sumatoria en Z. Por problemas con la grabación se cortó la parte de la sumatoria en el eje Z, pero acá se las voy a decir. Y esta es 360 sobre 680 TAB menos 360 sobre 650 TAD, no tiene componente en el peso, en el eje Z, y esta se va a igualar a menos 360 sobre 750 por 60. Acá rápidamente les quería mostrar que después de meter esto en una calculadora, aquí se ve, se le da en mode, se pone número 5, que es el de ecuaciones, y luego número 2, que es para tres incógnitas, como en este caso. Me dio los resultados de las dos tensiones y el peso.
Entonces, ¿cómo me los da? Me los da pues en orden en el que aparezcan aquí, así como los metimos. Entonces, por ejemplo, acá X, que va a ser la tensión a B, es 544 newtons. Luego, Y, que es la tensión a D, va a ser 572 newtons. Y Z, que es lo que nos pedía el ejercicio, que es el peso de la placa, va a ser 844,8 newtons. Entonces, ¿esto cómo se puede interpretar? Se puede ver que este es el peso que debe tener la placa para que esta tensión AC sea de 60 newtons. Así se puede interpretar de cierta manera.